A ver, hoy vamos a meternos de lleno en una de las estrategias económicas, diría yo, más audaces del siglo XXI, la de China. Vamos a ver cómo es que está literalmente reescribiendo las reglas del comercio global y, claro, qué significa todo esto para nosotros, para América Latina. La etiqueta hecho en China la conocemos de memoria, ¿verdad? Por décadas, esto significaba una sola cosa, que el mundo entero tenía su fábrica ahí. Pero esa idea, aunque fue muy cierta, hoy se queda corta, cortísima. La historia es otra, el guión cambió por completo. Y aquí está la pregunta clave de todo este asunto. Pensemos un segundo, ¿qué pasaría si un solo país no solo fabrica el producto, sino que también es dueño de los barcos que lo llevan por el mundo y además controla la tienda online donde lo compramos? Bueno, eso es exactamente lo que está pasando. Bueno, a esta estrategia se le ha llamado economía total y es básicamente el plan maestro de China para controlar todo el ciclo, absolutamente todo, desde la producción, pasando por la distribución hasta la venta final. La meta es súper clara, controlar cada eslabón de la cadena y, ojo, depender cada vez menos del resto del mundo. Ok, sección 1. De fábrica a innovador. Pero a ver, ¿cómo llegaron hasta aquí? Bueno, todo empezó con el primer gran paso de este plan, dejar de ser solo una fábrica para convertirse en un motor de innovación. Esta línea de tiempo lo resume bastante bien. En los 80s y 90s se abrieron al mundo, atrajeron inversión y sí, se convirtieron en la famosa fábrica del mundo. Pero la cosa se puso interesante en la década de 2010. Ahí fue el giro clave. Ya no era suficiente con ensamblar. Había que empezar a crear, a innovar. Y bueno, el resultado lo vemos hoy, en los 2020s. Empresas chinas que son líderes, pero líderes globales en tecnología. Y ojo, que esto no es algo teórico, ¿eh? Se convirtió en algo súper concreto, en marcas que conocemos todos. Gigantes globales que compiten de tú a tú en todo el planeta. O sea, pasaron de ser simples ensambladoras a ser las creadoras de la tecnología que, muy probablemente, muchos tenemos en el bolsillo o en casa ahora mismo. Sección 2. Controlando las rutas del comercio global. Porque claro, fabricar cosas a una escala masiva era solo el primer paso. El segundo, y quizás más ambicioso, es controlar cómo todo eso que fabrican se mueve por el mundo. Entonces, la pregunta es obvia, ¿no? China puede fabricar prácticamente lo que sea. Perfecto. Pero, ¿cómo hace para llevar todos esos productos al resto del planeta? Porque producir es una parte, pero distribuirlo es otra historia. Y es justo aquí donde la estrategia se pone, verdaderamente global. 90. Más de 90. Y no estamos hablando de barcos. Según datos del Banco Mundial, estamos hablando de la cantidad de puertos internacionales que hoy son operados por empresas chinas. O sea, los puertos mismos. El control logístico es a una escala que nunca antes se había visto. Y claro, esta red gigantesca tiene puntos de anclaje muy concretos aquí, en América Latina. Empresas como Costco Shipping ya operan puertos clave en Perú, en Chile, en Panamá, en Brasil. Esto no es ninguna casualidad. Es la prueba de que este plan global tiene un foco regional clarísimo. Y aquí es donde encaja perfectamente la famosa iniciativa de la franja y la ruta. Porque al final no se trata solo de construir puentes o carreteras por el mundo. La idea de fondo es ser, prácticamente, los dueños de las autopistas del comercio global. Así se aseguran de que sus productos lleguen a donde sea, cuando sea. Sección 3. Directo a la puerta de casa. Bueno, ya tenemos la producción y la distribución controladas. Falta la última pieza del rompecabezas. El ciclo se cierra con el tercer paso. Llegar directo, sin intermediarios, a la puerta del consumidor. Miren, aquí se ve perfecto el cambio de modelo. Antes, un producto salía de una fábrica en China, pasaba por una naviera, un importador local, un distribuidor, una tienda, un montón de pasos. Ahora, con el nuevo modelo chino, todos esos intermediarios desaparecen. El producto va de la fábrica china a un barco chino y de ahí directo a la persona que lo compró a través de una plataforma, también china. Y estas son las nuevas vitrinas digitales que lo hacen posible. Nombres como AliExpress, Shein, Temu o incluso TikTok Shop son plataformas que se han vuelto mega populares en toda América Latina y que demuestran que este sistema no es el futuro, es el presente.
ya está funcionando a una escala masiva y está cambiando por completo las reglas del juego para el comercio local. Sección 4. La espada de doble filo para América Latina. Ok, ya vimos las 3 piezas del plan: producción, logística y venta directa. Ahora vamos a lo que nos toca más de cerca. ¿Qué significa todo esto para América Latina? Y aquí está el gran dilema para la región, una verdadera espada de doble filo. Por un lado, claro, hay una oportunidad gigante: acceso a financiamiento para modernizar infraestructura, para tener mejores puertos, transportes y acceso a nuevos mercados. Pero, por el otro lado, el riesgo es enorme: caer en una dependencia estructural cada vez más profunda. ¿Qué significa eso? Pues que se podría consolidar un modelo en el que América Latina exporta sus materias primas e importa toda la tecnología y los productos terminados. Y eso a la larga limita muchísimo el desarrollo industrial propio. Así que el desafío es mayúsculo. La pregunta es, ¿cómo se navega esta nueva realidad? ¿Cómo se colabora con una superpotencia económica como China sin, en el proceso, sacrificar la propia autonomía? Se trata de buscar una relación que sea más de igual a igual, una que de verdad impulse el desarrollo propio y no solo el ajeno. Entonces, para que quede súper claro, aquí está el resumen del ciclo de la economía total. Son 3 pasos. Primero, producir, pero con su propia tecnología e innovación. Segundo, distribuir, a través de su propia red logística global. Y tercero, comercializar, directo al consumidor, a través de sus propias plataformas. Un ciclo perfecto, cerrado, eficiente y, lo más importante, controlado por ellos mismos. Y así llegamos a la pregunta final. Mientras China está cerrando su propio ciclo económico con esta maestría, la gran interrogante para América Latina es inevitable. ¿Podrá la región trazar su propio rumbo? Porque en un mundo donde una sola potencia controla toda la cadena de valor, tener una estrategia propia, bueno, eso ya no es una opción, es una necesidad urgente.